Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dice el punto 855. La misión de la Iglesia reclama el esfuerzo hacia la unidad de los cristianos. En efecto, las divisiones entre los cristianos son un obstáculo para que la Iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad, que es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el bautismo, están sin embargo separados de su plena comunión. Incluso se hace más difícil para la propia Iglesia expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida. Bueno, aquí es un punto, el 855, que hace referencia a las dificultades que supone, ¿no?, para la misión de la Iglesia, pues la falta de la unidad plena, ¿no?, entre las iglesias cristianas. Pues tenemos que imaginarnos, ¿no? Uno tiene que hacer un esfuerzo de imaginación y se puede dar cuenta de que cuando la Iglesia va a misionar a muchos territorios, pues tiene que ser un obstáculo muy grande esa falta de unidad. Nos podemos imaginar que a los que están siendo misionados o evangelizados, pues dirán, bueno, pues esto, que se pongan de acuerdo ellos, ¿no? Que se pongan de acuerdo. Aquí me viene un pastor protestante, luego me viene un misionero católico, me viene un anglicano, todos me hablan de Jesucristo, pero yo veo que entre ellos están divididos. Bueno, pues eso no ayuda nada a hacer creíble el mensaje que está siendo transmitido. Ciertamente hay que decir pues que eso es un obstáculo para la misión, es una dificultad añadida. De ahí que desde la misma misión de la Iglesia pues todavía sentimos más necesidad pues para llevar a cabo la tarea del ecumenismo, de la unión entre las iglesias. No solamente porque se divide en fuerzas, que es verdad que se divide en fuerzas, cada uno por su lado, ¿no?, sino porque es que eso nos quita credibilidad y dificulta la admisión, ¿no?, la recepción del mensaje de Cristo que está siendo predicado. Es más, incluso podemos decir que fomenta una tentación relativista. Lo fomenta porque dice, pues si total este dice esto, el otro dice el otro, pues si en el fondo pues uno tiene tentación de decir, si todo debe ser parecido, todo debe ser igual. O sea, fomenta una tentación relativista, dificulta también la recepción de la misión. Nos podemos imaginar, ¿no?, que la falta de unidad entre las iglesias es un obstáculo serio para la misión. De aquí tenemos todavía que sacar más fuerzas, más convicción de la necesaria unión entre las iglesias, la importancia del camino pues ecuménico. Pero dicho esto que es clave, ¿no?, esa es la esencia de lo que afirma este punto 855, también hay que seguir añadiendo que a pesar de que sea pues una dificultad, ¿no?, que hay que superar, bueno, pues que no por ello tenemos que amedrentarnos, que tenemos que seguir con lo que hay, ¿no?, con esta imperfección. Tenemos que seguir evangelizando y llevando adelante la tarea de la misión. Los oyentes, imagino que a la medida en que han seguido pues noticias y especialmente noticias de las agencias religiosas, etcétera, habrán conocido, por ejemplo, las dificultades que tienen los misioneros católicos que están en Rusia especialmente y en otros lugares pues de mayoría ortodoxa, ¿no?, donde Juan Pablo II, el 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero del año 2002, él allí pues abrió por primera vez o proclamó unas administraciones apostólicas que se convirtieron en diócesis, se convirtieron en diócesis católicas en aquel territorio ruso y eso fue pues mal entendido y hubo quien dijo que eso era meterse en territorio canónico de los ortodoxos, que eso era hacer proselitismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues son episodios tristes, ¿no? Pero no por eso nosotros no podemos decir, bueno, para no tener fricciones nos quedamos en casa y no vamos a ir, no, porque para empezar hay que entender que en esos territorios pues hay muchísimos católicos
que incluso fueron deportados allí a la fuerza desde Polonia, desde Bielorrusia, desde Ucrania, desde Lituania, desde Letonia, y viven en los territorios de la actual Federación Rusa y tienen derecho a tener un obispo católico. Y por otra parte no entendemos muy bien por qué se tiene que levantar la voz contra la Iglesia Católica por poner allí un obispo católico, cuando a nadie nos parece mal que en estos territorios pues de Occidente pues también ellos puedan tener unos patriarcas ortodoxos, y nos parece fenomenal, ¿no? Pues que en Berlín, en Bruselas o en Viena exista un patriarca, un patriarca ortodoxo, y nos parece bien. O sea, es decir, a veces surgen conflictos de este estilo, ¿no? Y nosotros, con humildad, sin provocar, pero tenemos que seguir adelante, ¿no? Con esa tarea de la misión, porque es que entre otras cosas, ¿quiénes somos nosotros para negarle a alguien que esté buscando, ¿no?, la plena comunión con Roma? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, mira, es que no vamos a ir allí para no buscarnos problemas? O sea, no somos quienes para ello, ¿no? Y por eso, aunque sea en medio de conflictos, llevamos adelante esa tarea de misión. Bien, damos un paso más y comentamos el punto 856, que es el punto con el que queremos concluir hoy esta exposición. Dice así: la tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio. Los creyentes pueden sacar provecho para sí mismos de ese diálogo, aprendiendo a conocer mejor cuánto de verdad y de gracia se encontraba ya entre las naciones, como por una casi secreta presencia de Dios. Y si ellos anuncian la buena nueva a los que la desconocen, es para consolidar, completar, elevar la verdad y el bien que Dios ha repartido entre los hombres y los pueblos, y para purificarlos del error y del mal, para gloria de Dios, confusión del diablo y felicidad del hombre. Qué punto tan denso y tan rico este. Habla de cuál es la actitud con la que tenemos que llevar adelante, ¿no?, pues la tarea de la misión, y habla de un diálogo respetuoso con aquellos a los que se va a llevar la tarea de la misión. Diálogo respetuoso quiere decir, pues, no ir a humillar, no tener una actitud prepotente, porque la actitud prepotente es propia de aquel, pues, que piensa que, incluso se piensa que su cultura es superior a la otra, su cultura es superior, y entonces casi, pues, va como, de alguna manera, podría ocurrir, ¿no? Podría ocurrir que uno llegue allí y en vez de anunciar únicamente a Cristo, esté como llevando la cultura occidental a las misiones. Nosotros no tenemos por qué llevar la cultura occidental a las misiones. Lo que tenemos que llevar es a Jesucristo. Porque la cultura occidental, para empezar, no es que sea muy cristiana. Sí tiene raíces cristianas, pero por desgracia el momento presente no es que sea muy cristiano. Con lo cual nosotros no vamos allí a llevar una cultura occidental. Vamos a llevar a Cristo. Y entonces lo que hace un misionero también es inculturarse en aquella cultura, es decir, zambullirse en aquella cultura que va a evangelizar. Eso se llama la inculturación. Y con humildad, siendo consciente de que hay muchas cosas positivas, ¿no?, y hermosas que tiene que valorar, y ver cómo en esa cultura que va a evangelizar, dice este punto del catecismo, que había como una presencia secreta de Dios, que Dios también estaba trabajando en esa cultura antes de que Él llegase, que la presencia de Dios no comienza con la llegada del misionero, sino que Dios ocultamente allí ya había ido sembrando, ¿no?, valores evangélicos, valores que aunque fuesen estuviesen todavía mezclados de muchos errores, ¿no?, pero que Dios ya estaba allí presente. Y eso supone una actitud humilde y de respeto, de no humillar, de no ser prepotente, de no despreciar, de inculturarse, no de meterse en esa cultura. Uno entiende
como estilo, ¿no? Como estilo de la misión. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 12, aquella expresión de Pablo: me he hecho débil con los débiles, me hago todo a todos para ganar a algunos. Es decir, la primera actitud del misionero es el zambullirse en aquella cultura, no es y llegar allí de una manera prepotente, ¿no? Y pensando que yo voy a llevar una cultura superior, porque no es una cultura lo que yo voy a llevar. Es a Cristo, el cual fecunda todas las culturas, el cual Cristo se encarna en todas las culturas, ¿no? Y las transforma desde dentro. Hay pues una actitud muy semejante a la de Jesús con los discípulos de Maús, o a la de Felipe con aquel eunuco de Candaces que tenéis en Hechos 8, versículo 27, cuando Felipe, con mucha paciencia, va escuchando, ¿no? Aquel eunuco de Candaces, pues todas las dudas que tenía, y finalmente, después de haberle escuchado y haberle ganado su confianza, le habla y le anuncia a Cristo, y entiende que en Cristo tenía la respuesta a todas sus dudas. Es pues una actitud de respeto y no de humillación. Ahora bien, también hay que afirmar otro aspecto complementario a esto. Pero tampoco es una actitud acomplejada. Acomplejados tampoco. Porque si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Y si el candil se esconde debajo, pues ¿para qué sirve? El candil está hecho para ponerlo encima del candelero, para que dé luz. También a veces ocurre, hoy en día, pues que más que una actitud respetuosa, etcétera, pues se puede caer en el punto contrario, que es en el de un cierto complejo. A veces se escucha diciendo, bueno, yo a misionar, yo no voy a enseñar nada, yo únicamente voy a acompañar a la gente allí, pero yo no voy a transmitirles nada. Hombre, pues eso yo creo que es bastante contradictorio con el mensaje de Jesús, ¿no? De ir y proclamad el Evangelio. No podemos confundir respeto con actitud acomplejada. Porque también este punto del catecismo ha dicho, pues cómo, aparte de consolidar y todo lo positivo que en aquellas culturas, ¿no?, Dios ha ido sembrando de una manera oculta, también dice después que hay que purificar los errores y el mal, porque en toda cultura, también en la occidental, ojo, en toda cultura, Satanás ha ido sembrando cizaña y ha ido sembrando valores que son contrarios al Evangelio. Y el misionero tiene que consolidar, completar y elevar todo lo positivo, y tiene que purificar, denunciar también los errores, ¿no?, que hacen que la dignidad del hombre sea de alguna manera atacada. Dicho de otra forma, el misionero tiene que tener una actitud que tiene que huir de la prepotencia y huir también de los complejos, Son dos peligros, y quizás en nuestro momento actual, ¿no?, el segundo, el peligro del complejo, pues sea un peligro todavía más reciente, más actual, que nos está acosando más en este momento. Cuando a veces se confunde inculturación, pues se confunde casi con disolverse, ¿no?, con que uno a veces piensa que ir a misiones es ir a acompañar, a estar allí, pero casi no atreviéndose a hablar de Jesucristo, casi no atreviéndose a proponer su persona, casi diciendo, bueno, pues que vean únicamente el ejemplo de lo que hacemos, pero no vamos a decir nada, ¿no? Bueno, pues eso es una actitud acomplejada que, salvo circunstancias pues muy especiales, como puede ocurrir a veces en lugares en los que no se permite hablar de Cristo, pues lo lógico es que también la misión no solo esté hecho mediante obras, sino salvadas circunstancias especiales, como he dicho, también la proclamación de la palabra debe de formar parte de la misión de la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.